Bien, como ya he dicho al principio, en el día de hoy estamos celebrando, si así se podría decir, el día de la Biblia, palabra de Dios. Y sabemos que es fundamental lo que es la palabra de Dios, ¿no? Es fundamental para nuestra vida, para nuestro crecimiento y para el crecimiento de todo aquel que quiera oírla y escucharla. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro, en el capítulo 1, en los versos 24 y 25, dice que toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. El Señor Jesucristo dijo: cielo y tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es una promesa tremenda, ¿no? Esta palabra es increíble. El problema de esta palabra está en no saber acercarse a ella. Porque, al fin y al cabo, cuando cogemos esta palabra, sea en este formato, en otros que hay de la Biblia, y hoy en día a través de estos medios técnicos, pues lo que vemos es letra como la misma letra que puede haber en un periódico, que puede haber en otro libro escrito por hombres. Y entonces eso puede que, si no vamos con una expectativa abierta y con conocimiento del propósito que tiene y de lo que va a hacer esa palabra, podemos perder ese objetivo que Dios tiene para nuestra vida, para la vida de cada uno de nosotros. Porque aunque está escrito con los mismos elementos, los mismos signos que otras palabras en otros entornos también son las mismas, esta, la palabra de Dios, se distingue porque el Espíritu Santo está detrás de ella. Y eso la convierte en una palabra que es viva y que quiere ser eficaz. Es eficaz, pero he dicho, quiere ser eficaz, ¿por qué? No por sí de la palabra en sí es eficaz, pero de acuerdo a cómo lo tomamos, de acuerdo a cómo la recibimos, de acuerdo a cómo, en este caso, la leemos, meditamos en ella, estudiamos la palabra, eso es lo que producirá en nuestra vida. Hablar de la palabra de Dios sería hablar desde Génesis hasta Apocalipsis. Hablar de la palabra de Dios sería entender cómo Dios ha provisto y ha previsto el que podamos llegar a su conocimiento mediante esta forma de comunicación. No hubiera hecho falta esta comunicación, como no la hará falta cuando ya estemos en su presencia. Y digo que no la hubiera hecho falta porque cuando encontramos en el Génesis a nuestros antecesores, Adán y Eva, ellos no tienen una palabra escrita, sí tienen una palabra dada verbalmente hacia ellos, pero no tienen la palabra escrita. Es la comunión
de una manera directa, personificada con Dios, la que aparece en ese libro de Génesis. Y es curioso que si vamos analizando, y después de la caída, si vamos analizando, son de alguna manera muy pocos los elementos que tenemos para deducir cómo la palabra se fue transmitiendo hasta un momento muy concreto, que es cuando Moisés recibe la palabra, y no en papel, sino en piedras, en tablas de piedra, y allí el Señor con su propio dedo escribe los mandamientos que serían y que son la base fundamental de lo que es la vida del hombre con Dios y Dios con el hombre. De alguna manera esos mandamientos son como el fundamento, como la escalera por medio de la cual el hombre caído puede alcanzar de nuevo a Dios. Pero había un problema, y el problema es que el hombre, a causa del pecado, había tomado una debilidad, y esa debilidad es que no podía escalar en esa escalera de los mandamientos hasta llegar a Dios. ¿Por qué? Porque por una causa o por otra, alguno de esos escalones, si no todos, fallaban a la hora de querer subir en ellos a causa de nuestra debilidad. No hay justo ni aun uno, dice esa misma palabra. No hay quien obedezca, quien siga al pie de la letra lo que Dios dice. Todos nos desviamos, todos nos consideramos imposibilitados para cumplir esos mandamientos escritos en piedra y que serían, como digo, la base y el fundamento de todo el desarrollo de la vida del hombre. Pero ¿nos iba a abandonar Dios, ya que nosotros por medio de los mandamientos no podíamos alcanzarlo? No, de ninguna manera, de ninguna manera. Y por eso Él, en sus planes perfectos, dada su soberanía y su sabiduría, estableció que la palabra de Dios, de alguna manera, fuera escrita en los mismos medios en los cuales luego escribiríamos pues cartas de amor, cartas de odio, cartas de justicia y de injusticia. Pero sobre todo lo escrito en el mundo iba a resaltar lo que ahora llamamos la Biblia, la palabra de Dios. Y esta no se escribió de un tirón, sino que fue aprovechando la historia, y especialmente la historia de un pueblo escogido, el pueblo de Israel, para penetrar en el corazón del hombre a través del discernimiento que ella nos da respecto a quién es Dios y por qué es que Dios se comporta así, por qué nos dice eso, por qué nos pide que hagamos esto o aquello, y por medio de ese conocimiento vamos conociendo a este Dios en la manera y en la parte que debemos de conocerlo. Por lo cual, la palabra de Dios se convierte en una palabra que es imprescindible para el hombre. Y tristemente, esta palabra, aunque en sus ediciones es el libro con mayor edición del mundo, no lo es el libro más leído del mundo. No es el libro más buscado del mundo. Es
este libro es muy posible que esté en muchísimos hogares, pero en muy pocos corazones. Porque igual que Dios escribió esos mandamientos en las tablas de piedra, su propósito era que a través de esta palabra, ahora escrita en papel o en otros medios, no se quedara en el papel, sino, como la misma palabra nos dice, fuera escrita en cada uno de nuestros corazones. Y de esta manera pudiéramos reconocer y darnos cuenta de lo, como hemos escuchado en las alabanzas, cómo la palabra de Dios representa una amplia categoría de elementos que son beneficiosos, poniéndolos como símbolos para nuestra vida. Sea el agua que calma la sed, o sea el fuego que quema la inmundicia, sea la luz que ilumina y que permite ir a través de las tinieblas. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¡Qué bella! ¡Qué belleza que el mismo Dios se convierte en un poeta a la hora de establecer esos vínculos que son correspondientes a la palabra y a elementos para que la entendamos, ya que no se entienden mejor las cosas sino con aquello que vivimos diariamente. Elementos fundamentales, porque, por ejemplo, el alimento, el pan de vida, ¿verdad? El pan es uno de los elementos que siempre ha sido fundamental y básico y representa el sustento físico de la humanidad. Y con eso también se compara la palabra. En esta ocasión, no para comerla en papel, sino para comerla en el espíritu y para hacer que nuestra vida se fortalezca espiritualmente. Porque, desgraciadamente, en los países donde más consumo y más alimento tenemos en las neveras, es en los países donde más hambriento está el espíritu. ¿Cómo puede ser esto, verdad? Pues así es. ¿Será acaso que lo que simplemente representa la creación para que podamos desarrollarnos como humanos se ha convertido en nuestro Dios? Que lo perseguimos como si fuera un Dios, aunque así no lo nombrásemos, pero lo vemos como tan prioritario que nos olvidamos que lo prioritario no es eso, sino Dios. Pero tenemos que reconocer que es así, que ciertamente la palabra de Dios es más olvidada que recordada. Pero incluso en los ámbitos en los cuales nosotros decimos que somos cristianos, a veces esta palabra es olvidada, teniendo o perdiendo, mejor dicho, su eficacia, porque la eficacia de la palabra no es que esté o que la tengamos en diferentes versiones, sino que esta palabra la tomemos de una manera continuada y la depositemos en el corazón, dejando que el Espíritu Santo le dé vida y nos hable de una forma individual, personal y comunitaria. Entenderla, indudablemente, perturba a nuestra carne. ¿Por qué? Porque nuestra carne no puede someterse a esta palabra. Y si nuestro espíritu no está alimentado por ella, en la lucha contra la carne no va a poder vencer. Será derrotado una y otra vez. La carne será la victoriosa una y otra vez. Pero la culpa es nuestra, no es de Dios. Porque Él nos ha suministrado lo suficiente como para que aplicándolo adecuadamente a nuestra vida, y estoy hablando también de la palabra, pero una palabra que no está exenta
del ayudador, del Espíritu Santo, el cual trata de darle el sentido necesario para que viva, para que sea esa palabra viva y eficaz, para que se convierta en esa palabra que construye poco a poco en nosotros ese ser que Dios pretende que sea y que pretendió desde la creación y que lo perdimos a causa de la tentación, el caer en la tentación y en el pecado. Acercarnos a la palabra de Dios es el mejor consejo que nos podemos dar. Es a través de ella que un día nos dimos cuenta de que éramos pecadores. Y fue a través de ella también donde nos dimos cuenta que había una solución para esa problemática del pecado. Y nos encontramos con el solucionador, con Dios, pero el Dios hecho carne, Jesucristo, el cual ha venido y ha muerto por cada uno de nosotros, precisamente para eso, para que seamos liberados de esa terrible condenación de la cual somos responsables cada uno de nosotros y de la cual podemos salir perfectamente porque Dios nos ha establecido el camino. Y fue Jesucristo mismo el que lo dijo. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. La realidad es que hablar de la palabra de Dios es hablar del Dios que ha hablado. Y esto es mucho. Pero el Dios que ha hablado la verdad. Porque hay muchos o muchas religiones que dicen que sus dioses también hablan, han dicho. Pero el que es el Dios verdadero, creador del cielo y de la tierra, y el que se ha propuesto llevarnos nuevamente a los senderos de la vida, es Jesucristo, es Dios por medio de la palabra, pero no sin el que dejemos de tener conocimiento de ella. Debemos de tener conocimiento de ella. Para poder alabar a Dios hay que conocer su palabra, porque conociendo su palabra nos damos cuenta de su grandeza, de su incontinencia, es decir, dice la palabra misma de Dios, dice que los cielos no pueden contenerlo. ¿Sabéis lo que quiere decir esto científicamente, no? Quiere decir que el universo tiene que expandirse para poder contener a Dios. ¿Y qué dicen los científicos? Que el universo se expande. Y el motivo es precisamente porque los cielos no pueden contenerle. Y el espacio creado físicamente, no espiritualmente, para que pueda contener lo espiritual de Dios, tiene que ampliarse y ampliarse y ampliarse hasta el infinito, ya que Dios es infinito. Gloria a Dios. ¿No os parece una maravilla esto? Y es la palabra la que, con pinceladas suaves, sin tratar de imponer, pero con una enseñanza eficaz, nos va llevando poco a poco a ese conocimiento, a esa luz, a esa salud espiritual que es imprescindible en nuestra vida, para que cada día, poco a poco, crezcamos en el conocimiento de aquel que todo lo puede, que todo lo hace y que todo lo hará. Aquel que, siendo Dios el incontenible, se hizo hombre. Y no solo hombre, sino siervo de hombres. Y esa palabra nos lo cuenta. Nos lo cuenta con detalle. Y nos lo cuenta desde 4 puntos de vista, que son los 4 evangelios, los cuales dan fe, cada uno, en la parte que le corresponde, de ese Hijo de Dios, del cual Juan se atreve a decir que lo que unos y otros escribieron sobre él no es todo, pero que lo que hay es suficiente. Pues si hubieran intentado escribir todo lo que debía de ser, solo en los años que él ministró,
nos dice que no habría papel, no habría libros suficientes como para contener todos esos hechos que aquel que siendo Dios se hizo hombre y siervo de hombre, hizo en este mundo. ¿Cuánto más? Si fue tanto lo que hizo solo en esos años y en el tiempo, ¿cuánto más puede hacer Dios desde su soberanía, desde su trono? En su grandeza, en su soberanía absoluta. Por eso debemos de estar atentos a su palabra, porque su palabra es una palabra personal. Se atrevió a decir el Señor, distinguiéndose entre el buen y el mal pastor, que el mal pastor salta por la valla, ¿no? En cambio él no, él entra por la puerta. ¿Por qué? Porque él mismo es la puerta. Pero lo que más magnifica para nosotros es el hecho de que él dijo que sus ovejas oyen y conocen su voz. ¿Y cómo no vamos a conocer, cómo vamos a reconocer su voz si no es a través del conocimiento de la palabra? Porque esta palabra, hermanos, cuando nosotros nos acercamos, la leemos, pero cuando el Espíritu ve que tenemos la condición de estar atentos, la toma y habla a nuestro corazón de una forma personal y nos da un conocimiento supremo, más allá de lo intelectual. Entra y penetra en lo espiritual, que para mí, fijaos bien, es el nivel del hombre más elevado. El nivel espiritual es el nivel más elevado que el hombre puede alcanzar. En el intelecto es verdad, puede alcanzar grandes cosas, de acuerdo a los dotes que ha recibido en su naturaleza. Pero el hombre espiritual puede alcanzar niveles superiores, muy superiores, si es capaz de entender la palabra de Dios. Fijaos bien que la misma palabra de Dios nos dice algo con respecto a la alabanza, de la cual debemos de aprender a alabar cada día mejor y más. Dice que de los niños y de los que maman surge la mejor alabanza. Es curioso, ¿no? ¿Qué nos quiere decir esto? Que un niño en esa inocencia tiene una capacidad espiritual superior a la de un adulto que es atraído por las cosas del mundo porque ha perdido esa inocencia. Pero podemos recuperarla. Por eso el Señor, aprovechando esa circunstancia en la cual estaba enseñando sobre los niños, les dijo que si no os hacéis como niños, no podéis entrar en el reino de los cielos. Pero ¿a quién le gusta ser niño en el mundo? Un ser que tiene que ser llevado, que tiene que enseñársele todo, que tiene que estar uno pendiente de él, y en cambio Dios se dirige a él. ¿Por qué? Porque su nivel de espiritualidad, aunque su nivel humano sea que haya que ser controlado y dirigido, el espiritual es mucho más superior que el humano. Pero perdemos esa inocencia y nos involucramos en lo carnal, en lo humano. Y la palabra de Dios es la que nos rescata, la que nos libera, la que nos da la libertad para que podamos entender el mundo desde el prisma de Dios, con los ojos de Dios. ¿No se atrevió acaso el apóstol Pablo a decir que nosotros tenemos la mente de Cristo? ¿Que las cosas para el hombre natural son locura, pero para el espiritual no? Entonces, eso es un incentivo
para cada día desear y hacer todo lo posible para ser más espirituales. ¿Y cómo lo hacemos? Por medio de su palabra, en un respeto y en una intención de dejar que el Espíritu hable a nuestra vida. Pues no me acerco a ella como me acercaría a cualquiera de los buenos, de las buenas literaturas, que es cierto que existen buenas literaturas, y que no es que esté diciendo que lo demás sobra, pero digo que por encima de todo eso, siempre debemos de anteponer la palabra de Dios. Pero ¿cuánto la leemos al día? ¿Cuánto nos acercamos a ella? ¿Cuánto comemos de ella? Esta es una pregunta importante, muy importante. Pero no acercarnos para leer, y simplemente leerla como si fuera un entretenimiento o una obligación, peor aún, sino acercándonos como nos acercamos diariamente a nuestras comidas, sabiendo de que son necesarias para nosotros. Es verdad, el profeta Jeremías nos advierte. El profeta Jeremías nos advierte de que la palabra de Dios tiene a veces sabor a dulce y otras veces tiene sabor amargo. Pero es palabra de Dios y es alimento bueno. Me viene a la mente quizás en la comparación de los temas humanos, cuando uno está enfermo, tiene que tomar ciertas medicaciones cuyo sabor, desde luego, no es agradable. Pero el propósito de ese líquido, pastilla o lo que sea, no es ser agradable, el propósito es curar, sanar. Y a veces, cuando hay necesidad de sanar, la palabra de Dios se convierte en palabra amarga, pero es provisional. Porque una vez que ha producido su efecto, aparece el sabor dulce, ese sabor dulce de la libertad, de la salvación, de la liberación del pecado, del perdón del pecado, y por tanto, de esa gran libertad que Dios nos ha dado. Gloria al Señor. Aleluya. Gracias, Señor, por ello. Por eso debemos de renovar, y doy gracias a Dios que las sociedades bíblicas, es curioso que las sociedades bíblicas que hay ahora en todo el mundo nacieron por una niña en Inglaterra, una niña que en aquellos tiempos no todo el mundo, yo estoy hablando del 1800, no todo el mundo tenía una Biblia. La Biblia la tenían en la iglesia y tenía que estar atada con una cadena, porque si no se la llevaban, y estaba atada en el púlpito. Y esta niña, desde jovencita, deseaba que esa palabra que leía el predicador, pudiera ella leerla. Así que en esa iniciativa lo primero que tuvo que hacer es aprender a leer, pues no sabía leer. Y así lo hizo. Y aprendió a leer y a la vez ella comenzó a trabajar. Pues el coste de una Biblia en aquel tiempo era inalcanzable para muchas economías, sino para casi todas. Y ella comenzó, a la vez que estaba aprendiendo a leer, comenzó a hacer labores, trabajos, ahorrando y ahorrando y ahorrando para comprarse una Biblia. Cuando tuvo lo suficiente pasados los años, fue al pastor y le dijo: aquí está el importe de una Biblia. El pastor le dijo: ay, no tengo ninguna. Y la niña se echó a llorar.
Y viéndolo el pastor de que esta niña estaba llorando de esa manera, le dijo, bueno, hay una Biblia que es de un pastor, amigo mío, yo le voy a decir a ver si él te la vende. Y se la vendió. Y esta niña empezó a leerla. Y a leerla, niña que ya era adolescente. Y cuando la leyó y vio los beneficios que hacia ella tenía, pues no la leía de forma superficial, sino que el hambre que pasó durante años de esa avidez de querer leerla con su propia persona, se convirtió en un hambre espiritual que fue saciada porque Dios sacia a aquel que tiene hambre espiritual. Y ella dijo y pensó, quizás haya muchos niños y niñas que quieran también leer y leer la Biblia. Y con el tiempo y haciéndose señorita, pues esta chica fundó la primera sociedad bíblica en la cual había Biblias y las Biblias económicas para que todo el mundo pudiera tener una Biblia. Y así se extendió este elemento tan útil para los hombres a través de las sociedades bíblicas y las propias sociedades exteriores. ¿Qué cosa, no? ¿Qué cosa? El hambre que comenzó en una niña terminó siendo la provisión que hoy en día es todo esas sociedades bíblicas, las cuales, bueno, pues tienen que hacer varias labores. Una de las labores es precisamente la misma que esa niña padecía, es enseñar a leer. Otra de las labores es promocionar. No es la única las sociedades bíblicas, hay otras organizaciones que se dedican a esto también, traducir la palabra de Dios a la lengua de cada uno, o a los muchos dialectos que existen. Es curioso, el otro día estaba leyendo, en esta semana, que se ha editado la Biblia en asturiano, o sea, de Asturias, de España, que a mí me dio la impresión, me decían, bueno, pues asturiano, ¿para qué asturiano? Bueno, pues hay pueblos en donde la gente sabe más asturiano que español. Es curioso, ¿no? Que todavía hay lugares, hay pueblos donde hay personas, quizá normalmente los mayores, que todavía hablan más el asturiano que el castellano, ¿no? Entonces, bueno, qué bueno que la tengan. Y así sucesivamente están trabajando para que los miles de formas de hablar que existen puedan tener la propia palabra en su propio idioma, para que Dios pueda hablarles de una forma personal. Y si nosotros la tenemos, esta palabra es por eso, porque ha habido un esfuerzo, ha habido un esfuerzo. Normalmente cuando celebramos aquí el Día de la Biblia, ponemos una exposición de Biblias que tenemos de muchos años atrás, y de esta manera lo vemos de una forma escénica, ¿no? Hoy en día no podemos hacerlo por las razones que conocéis, pero podemos de una manera pictórica imaginarnos, ¿no? Y incluso la primera impresión de un libro fue la Biblia. La primera impresión de un libro fue la Biblia. Y desde entonces la Biblia ha sido impresa en muchos idiomas. ¿Y por qué ese interés? Pues porque la misma palabra de Dios nos dice que el Evangelio se predicará a todas las etnias y que entonces vendrá el fin. Es decir,
de alguna manera también depende de nosotros el que esta palabra pueda llegar a los corazones, ya no solo por el hecho de que venga Dios, sino porque las personas sean salvas, porque tengan la oportunidad de decidir si quieren seguir a Dios o quieren seguir otras cosas que parecen más interesantes, ¿eh? Y hoy en día aún más, porque la gente está muy entretenida y no es en la Biblia. No es en la Biblia. Pero tenemos que gritarlo, aunque no se nos haga caso. Será el Espíritu Santo el que de alguna manera tenga que convencer. No sé qué es lo que hará. Si hará algún tropezón que otro a la gente, lo hará de una manera un poco fuerte, pero siempre con cariño y amor, porque Él es así. Porque hasta las veces que Dios aprieta, como dice el dicho, aprieta pero no ahoga. Que Dios nos ayude, pues, a aquellos que queremos y amamos a la palabra de Dios, a ser difundidores de la misma a todo aquel que todavía no entiende. Pero sobre todo tenemos que ser primero nosotros ejemplo. No podemos decirle al otro, lee tú la Biblia y yo no lo hago. Sino que cuanto más esta palabra sea significativa para nosotros, con más naturalidad y con más emoción, aunque no pongamos emoción, se nos notará que esa palabra realmente ha sido y es eficaz en nosotros. Y con el ejemplo, pues, si nuestro comportamiento está acorde a lo que la palabra de Dios dice, aún nuestro testimonio tendrá más fuerza, ¿verdad? Así que, hermanos, hagamos caso a Dios, difundamos su palabra. Difundamos su palabra. Hagamos que la gente escuche a Dios. A ver si podemos ganarle a toda esta información que está condenando, sin darse cuenta, a un mundo que se está olvidando de lo bueno y se olvida de lo bueno y cree que la basura es lo bueno. Así que, hermanos, Dios nos ayude en esto y demos la honra a Dios. Hagamos que Dios sea glorificado en esta tierra, que Él nos ayudará, que Él hará que el progreso de esa palabra vaya. Como decía antes, es tan importante, y he dicho basura. Cielo y tierra pasarán. Todo lo que hay en el cielo y todo lo que en la tierra pasará. ¿Por qué? Porque es basura. ¿Y qué es lo que no pasará? Cielo y tierra pasarán, mas su palabra no pasará, sino que permanecerá para siempre. Por eso es por lo que la gente debe entender. Y cuántos razonamientos hemos puesto, ¿verdad?, para justificar que esto no es basura. Es decir, no digo esto, sino estar solo en esto, porque uno puede estar en esto perfectamente, pero si está con la palabra, cuando uno ve las noticias, si tiene la visión de Dios, uno va a ponerle el filtro de Dios. Si uno lee cualquier cosa aquí y uno tiene la palabra de Dios, uno pondrá el filtro de Dios y esto no le afectará. Esto será rechazado en aquello que no debemos de actuar o ver. Pero hace falta el filtro de la palabra. El tener, como he dicho, la mente de Cristo. Porque una mente como la de Cristo rechazará todo aquello que puede ser malo y aceptará todo lo que puede ser bueno.
como el consejo que dio Pablo. Examinadlo todo, retened lo bueno. Pero ¿cómo sabemos qué es lo que es bueno si no vamos al autor de lo bueno? Tenemos que aprender esta asignatura en esta biblioteca, pues son 66 libros lo que la recoge, y aprender de ella y educar nuestra mente y nuestro espíritu sobre todo. ¿Para qué? Para que podamos doblegar eso que dijo el Señor, que de dentro del corazón, ¿qué es lo que salen? Inmundicias, maldiciones, malos pensamientos. ¿Por qué? Porque el corazón está lleno de eso. Pero cuando lo llenemos de la palabra, ¿qué es lo que saldrá? Lo que saldrá es bendición. Lo que saldrá es comunicación correcta, adecuada, equilibrada, honesta, transparente, llena de vida. Como le ocurría a Cristo, que de él solo salía ese manantial de vida. Y es la realidad. El Señor lo puso de otra manera. Dijo, ese gran día de la fiesta, el que cree en mí, como dice la Escritura. No puedo creer en Jesucristo de cualquier manera. Tengo que doblegar mi pensamiento a lo que dice la palabra. Tengo que formar mi pensamiento de acuerdo a lo que dice la palabra. Y sigue diciendo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Y para qué tienen que correr ríos de agua viva de uno? Ahí está el símbolo de una palabra convertida en agua, de la cual otros beben. Yo de niño me acuerdo, yo de niño, pues bueno, jugaba por ahí, por los sitios, y no había ni, esto de botella de plástico ya no existía. Si encontrabas una fuente bien, y si no, el primer río que te venía. Yo he bebido de muchos ríos, riachuelos y de todo esto. Y sabéis, donde nos enseñaron siempre a que era menos perjudicial el agua, un lugar donde se moviera, donde corriera el agua. Cuanto más corriera, menos peligrosa era. Lo que era mala era el agua estancada. Esa era la peligrosa. Así que buscábamos lugares donde el agua se moviera. Aleluya. Dejemos que la palabra de Dios nos convierta en nuestro interior en ríos de agua viva, de los cuales otros puedan beber. Porque el agua viva que Dios dice y los ríos de agua viva no es para que nosotros estemos como una moto saltando, brincando y haciendo cosas, sino para que otros puedan también beber. Y beber sin peligro, porque es una palabra, es un agua limpia. Gloria a Dios. Que el Señor nos ayude en todo esto, hermanos. Hay mucho que decir sobre la palabra. Uno podría, y de hecho están escritos libros enteros, y podríamos escribir mucho, pero lo que tenemos que hacer es, y decir mucho, es ser hacedores, buscar en la palabra y aprender a orar en ella, aprender a alabar en ella, aprender a conducirnos en ella, aprender a qué es la presencia de Dios en estos momentos en el mundo en ella, aprender cómo Dios puede hablarnos a través de ella, etcétera, etcétera, etcétera. Aprender qué es lo que Dios quiere de mí, de nosotros. Aprender de que Dios no nos ha mandado a sentarnos solamente, sino que Dios nos ha mandado a aprender y a hacer lo que hemos aprendido, a llevar su evangelio, a trabajar el don que Dios nos ha dado, ponerlo en funcionamiento para otros. ¿Por qué? Porque de esa manera la Iglesia puede cumplir con ese mandato de ir y predicar el evangelio, teniendo en mente que el Señor dijo algo importante para nuestra protección,
dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Que lo que quiso decir es que el diablo no va a poder con la iglesia. Así que Dios nos ayude, hermanos. Amén. Puestos en pie. Oh, como decía el salmista, oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Y nosotros lo reconocemos, porque hemos creído en ti. Habrá muchos que no lo reconocen, porque todavía no han creído en ti, o porque no quieren creer en ti. Pero nosotros, cuando vemos los cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas, que no se formaron solas, sino que tú las formaste. Entonces, como el salmista, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? ¿Y el Hijo del Hombre para que lo visites? Señor, gracias. Gracias, Señor. Gracias porque no lo merecíamos, pero nos has visitado. Y nos has dejado tu palabra, pero una palabra viva. Por eso dijiste que era necesario que tú te fueras. Tú no podías estar con nosotros físicamente en todos los sitios como estuviste con los 2 testigos, con los discípulos de Maús, a los cuales les abriste las Escrituras. Pero tu Espíritu Santo puede abrirnos las Escrituras. Pues para eso te fuiste, para que por medio del Espíritu Santo tú puedas abrir las Escrituras a todo aquel que su corazón arda cuando oye tu voz. Gracias, Señor. Gracias. Te alabamos y te adoramos. Te bendecimos. Señor, gracias. ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Danos fuerza, danos valor, danos ardor. Que no nos amedrante ninguna de las cosas que pasan en este mundo, pues tú estás por encima de ellas. No es que seamos locos, no, en la prudencia, pero una prudencia que en ti nos haga seguir siendo fieles y activos, constantes. Ayúdanos, Señor. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado. Y gracias porque hasta lo que hemos visto nos seguirás ayudando. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Bendito sea tu nombre. Y gracias por tu palabra. Levanta hombres y mujeres que vayan a llevarla a esos campos que están blancos. Levanta, Señor, hombres y mujeres que vayan dispuestos, no importa, pequeños pueblos, pequeños poblados, pequeñas etnias, lugares donde no se piensa en ellos, pero hasta esas tribus desconocidas a causa de la deforestación están saliendo y hay oportunidad de hablarles el Evangelio, porque tu Evangelio, o como tu gloria, llenará toda la tierra. Esta es la promesa. Gracias por ello, Señor. Queremos ser testigos, queremos ser fieles, queremos en la manera que podamos cumplir con esa gran comisión. Y lo podemos hacer gracias a que tu palabra, la cual rogamos que corra y sea glorificada, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada. Aviva tu obra, Señor. En medio de los tiempos, dala a conocer. Gloria a tu nombre. Envía, Señor, el Espíritu que convencerá de pecado y de injusticia o justicia. Gracias por ello, Señor. Nosotros solo podemos presentarla. Eres tú el que das la vida. Gracias por esa vida en el
el nombre de Jesucristo.